¿Alguna vez has visto a un millonario perder el control? En Nueva York, un poderoso empresario está a punto de perder el negocio de su vida porque necesita urgentemente un traductor de alemán, documentos importantes, reunión en 2 horas y nadie disponible para ayudar. El pánico se apodera de él hasta que la señora de la limpieza que ha ignorado durante años revela un talento inesperado que cambiará ambas vidas para siempre. ¿De dónde eres tú? Tal vez en tu ciudad también hay talentos ocultos que nadie ve. Esta historia te mostrará que las apariencias engañan. Suscríbete ahora y deja tu like para descubrir cómo termina esta increíble historia de redención y segundas oportunidades. En el vertiginoso distrito financiero de Manhattan, donde los rascacielos parecían competir por alcanzar el cielo y el ritmo frenético marcaba el pulso de miles de vidas, Bensonhurst Williams se movía como una sombra entre los poderosos. A sus 58 años, con el cabello castaño veteado de gris recogido en un moño discreto y las manos ligeramente ásperas por años de trabajo duro, empujaba su carrito de limpieza por los pasillos relucientes de la Blackwood Ventures. El edificio de cristal y acero que albergaba la sede de la empresa se alzaba imponente en Park Avenue, un monumento al poder y la riqueza que Bensonhurst limpiaba cada día, piso por piso, oficina por oficina. Los ejecutivos de trajes impecables apenas notaban su presencia mientras ella vaciaba papeleras, limpiaba escritorios y abrillantaba superficies. Era parte del mobiliario, un elemento más del paisaje corporativo, tan invisible como esencial. Aquella mañana de octubre, mientras el otoño teñía Central Park de tonos cobrizos, Bensonhurst llegó puntual como siempre. Se puso su uniforme azul marino con el logo discreto de la empresa de limpieza en el bolsillo y comenzó su rutina diaria. Su rostro, marcado por líneas de expresión que hablaban de alegrías y penas por igual, mantenía una dignidad serena que pocos advertían. «Buenos días, señora Williams», la saludó Steven, el guardia de seguridad, uno de los pocos que se tomaba la molestia de reconocer su existencia. «Buenos días, Steven. ¿Cómo está su hijo? ¿Ya se recuperó de la gripe?», preguntó ella con genuino interés. «Mucho mejor, gracias por preguntar. Es usted la única persona en este edificio que recuerda esas cosas», respondió él con una sonrisa cálida. Bensonhurst asintió y continuó su camino hacia los ascensores. Mientras subía hacia el último piso, donde se encontraba la oficina de Thaddeus Blackwood III, CEO de la compañía y descendiente de una de las familias más antiguas de Nueva York, repasó mentalmente la lista de tareas del día. El último piso siempre requería especial atención. El señor Blackwood era conocido por su ojo crítico y su baja tolerancia a cualquier imperfección. Al salir del ascensor, escuchó la voz resonante de Thaddeus antes incluso de verlo. El hombre de 60 años, con su cabello perfectamente peinado y su traje a medida, gesticulaba enérgicamente mientras hablaba por teléfono en su espaciosa oficina. Las puertas de cristal no impedían que su voz llegara hasta el pasillo. «¡Imposible! ¿Cómo es que nadie puede conseguir un maldito traductor de alemán en Nueva York?», gritaba al teléfono. «El representante de Müller Holdings llega en 2 horas y necesitamos revisar toda la documentación antes de que llegue. Esta adquisición vale miles de millones». Bensonhurst redujo el paso, intentando pasar desapercibida mientras Thaddeus continuaba su conversación con Sloane Knickerbocker, su asistente ejecutiva. A través de las palabras airadas del CEO, Bensonhurst comprendió la situación. La empresa estaba a punto de cerrar el mayor negocio de su historia, pero los contratos finales estaban en alemán jurídico complejo y el traductor habitual había sido hospitalizado de emergencia. «Ya he contactado con todas las agencias de traducción de Manhattan. Con la conferencia de la ONU en marcha, todos los traductores calificados están ocupados», explicaba Sloane, mientras Thaddeus pasaba sus dedos por su cabello perfectamente recortado en un gesto de frustración. Bensonhurst sintió un cosquilleo en las manos y un nudo en el estómago. Llevaba años ocultando su pasado, años pretendiendo ser solo una mujer de la limpieza para conseguir un empleo estable tras quedar viuda. Años escondiendo que Bensonhurst Schaffer Williams hablaba alemán con fluidez, que había trabajado como intérprete profesional que entendía de contratos y negociaciones internacionales.
Durante 12 años había mantenido ese secreto, aceptando la invisibilidad a cambio de un sueldo modesto, pero seguro. 12 años siendo nada más que la mujer de la limpieza, ignorada por quienes la rodeaban. Y ahora, en cuestión de segundos, debía decidir si seguiría siendo invisible o si se atrevería a revelar quién era realmente. Respiró hondo, ajustó su uniforme y, con el corazón latiéndole con fuerza, empujó su carrito hacia la oficina de Thaddeus Blackwood III, donde el destino la esperaba en forma de una decisión que cambiaría su vida para siempre. El tintineo de las botellas de limpiador en el carrito de Bensonhurst anunció su presencia mientras entraba en la oficina de Thaddeus. El CEO apenas levantó la mirada, demasiado absorto en su crisis como para prestar atención a la mujer que limpiaba su espacio 5 días a la semana desde hacía más de una década. «Disculpe, señor Blackwood», dijo Bensonhurst con voz suave pero firme, su acento característico de Brooklyn apenas perceptible. «No he podido evitar escuchar su conversación». Thaddeus alzó la vista, visiblemente irritado por la interrupción. Sus ojos azul acero se clavaron en ella como si la viera por primera vez, aunque en realidad nunca la había mirado realmente. «No es un buen momento, señora Williams», respondió bruscamente, haciendo un gesto de dismisión con la mano. «Puedo ayudar con los documentos en alemán», continuó ella, ignorando el nudo que se formaba en su garganta. «Mi madre era de Berlín. Crecí hablando alemán en casa y trabajé como intérprete para la comunidad alemana en Yorkville durante 15 años antes de que las cosas cambiaran». Thaddeus la miró incrédulo, como si de repente hubiera descubierto que su silla podía hablar. «¿Usted habla alemán jurídico?» «Fui secretaria jurídica en el consulado alemán durante 8 años», respondió ella con dignidad, irguiéndose ligeramente. «He traducido contratos mucho más complejos que esos». Mientras el silencio se extendía entre ellos, la mente de Bensonhurst viajó hacia atrás, hacia una vida que parecía pertenecer a otra persona. Recordó la pequeña oficina en el consulado alemán, el respeto en los ojos de diplomáticos y empresarios cuando traducía con precisión documentos complejos, las tardes estudiando terminología jurídica avanzada. Recordó también cómo todo había cambiado cuando Flatbush, su marido, enfermó gravemente, cómo había renunciado a su carrera para cuidarlo, cómo los ahorros se habían esfumado en tratamientos médicos y cómo, tras la muerte de él, las puertas se habían cerrado una tras otra cuando intentó regresar al mercado laboral. «Demasiado tiempo fuera del sector», le decían. «Tecnología obsoleta», argumentaban otros. «Sobrecualificada» era el eufemismo más común. Lo que nadie decía en voz alta, pero todos pensaban, demasiado mayor, demasiado desfasada. Y así, Bensonhurst Sheffer Williams, la que una vez había sido respetada por su mente brillante y su dominio de idiomas, se había convertido en la señora Williams, la mujer de la limpieza que nadie miraba a los ojos. «¿Por qué debería confiar en usted?», preguntó Thaddeus, interrumpiendo sus recuerdos. Su tono seguía siendo escéptico, pero había un atisbo de curiosidad en su mirada. «Porque no tiene alternativa», respondió ella con sencillez, «y porque soy buena en lo que hago, señor Blackwood. Siempre lo he sido». Tras un momento que pareció eterno, Thaddeus hizo un gesto hacia los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. «Muy bien, señora Williams, muéstreme lo que puede hacer». Con el corazón latiéndole con fuerza, Bensonhurst dejó su carrito a un lado y se acercó al escritorio. Mientras sus dedos tocaban el papel, sintió como si estuviera reconectando con una parte de sí misma que había enterrado hacía mucho tiempo. Las palabras en alemán bailaron ante sus ojos, familiares y acogedoras, como viejas amigas. «Vertraulichkeitsvereinbarung», pronunció con fluidez. «Acuerdo de confidencialidad». Esta cláusula establece que cualquier información intercambiada durante las negociaciones debe mantenerse en estricto secreto por un periodo de 7 años, no 5, como indica su traducción preliminar. Thaddeus se inclinó hacia adelante, su escepticismo transformándose lentamente en asombro, mientras Bensonhurst continuaba traduciendo y señalando errores críticos en la interpretación previa. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que este encuentro no solo cambiaría sus vidas, sino que también desenterraría secretos del pasado que Bensonhurst había luchado por mantener ocultos,
secretos que se remontaban a una Alemania dividida por un muro y a decisiones que todavía pesaban en su conciencia. Y mientras el sol de la mañana iluminaba Manhattan a través de los ventanales de la oficina, la mujer invisible comenzaba, sin saberlo, un viaje que la llevaría a enfrentar no solo el juicio de los demás, sino también sus propios fantasmas. El silencio en la oficina era casi palpable mientras Bensonhurst se concentraba en los documentos. Sus dedos, habitualmente ocupados con paños de limpieza y productos desinfectantes, ahora pasaban hábilmente por las páginas, marcando secciones con un lápiz que Thaddeus le había proporcionado reluctantemente. «Esta cláusula», señaló ella, su voz adquiriendo un tono profesional que sorprendió al CEO, «contiene una trampa legal. En alemán dice unbeschadet, früherer Vereinbarungen, que significa sin perjuicio de acuerdos anteriores. Esto podría permitirles aplicar términos de contratos previos que podrían ser desfavorables para Blackwood Ventures». Thaddeus se acercó, el aroma de su carísima colonia invadiendo el espacio de Bensonhurst. Por primera vez la miraba como a una igual, no como a un elemento del mobiliario. «¿Está segura?», preguntó, el escepticismo aún presente en su voz. «Completamente», respondió ella. «Es un truco común en 1900. Contratos alemanes. Mi mentor en el consulado me enseñó a identificarlos». La mención de su pasado profesional pareció incomodar a Thaddeus, como si le recordara que había juzgado a esta mujer basándose únicamente en su uniforme. La puerta se abrió, y Sloane Knickerbocker entró con paso decidido. Alta, elegante y con un aire de eficiencia intimidante, se detuvo en seco al ver a la mujer de la limpieza sentada junto a su jefe, inclinada sobre documentos confidenciales. «¿Señor Blackwood?» Su tono transmitía una mezcla de confusión y desaprobación apenas disimulada. «Ah, Sloane», respondió Thaddeus, carraspeando ligeramente. «La señora Williams resulta que habla alemán con fluidez. Está ayudándonos con la traducción de los contratos». Sloane dirigió a Bensonhurst una mirada evaluadora que mezclaba sorpresa y recelo. «¿Habla alemán jurídico? ¿Está cualificada para esto?». Antes de que Thaddeus pudiera responder, Bensonhurst alzó la vista de los documentos. «Trabajé 8 años como secretaria jurídica en el consulado alemán, señorita Knickerbocker, y antes de eso, 5 años como intérprete certificada». «Ya veo», respondió Sloane, aunque su tono sugería que no veía nada claro. «Señor Blackwood, ¿podríamos hablar un momento en privado?». Thaddeus dudó. «Estamos contra reloj, Sloane. La señora Williams ha identificado ya varias discrepancias críticas en la traducción preliminar. Insisto», dijo Sloane, manteniendo la puerta abierta en un gesto que no admitía réplica. Con un suspiro apenas disimulado, Thaddeus siguió a su asistente fuera de la oficina. Aunque la puerta se cerró tras ellos, el cristal transparente permitía a Bensonhurst ver sus figuras, aunque no podía escuchar sus palabras. No necesitaba oírlas para saber lo que Sloane estaba diciendo. Era demasiado arriesgado confiar información confidencial a una empleada de limpieza. Era imprudente, poco profesional. Bensonhurst respiró hondo, controlando el impulso de levantarse y marcharse. Había pasado tanto tiempo siendo invisible que ahora, bajo el escrutinio, se sentía expuesta y vulnerable. Pero también sentía algo que no había experimentado en años, la chispa del desafío, la oportunidad de demostrar su valía. Cuando Thaddeus regresó, su expresión era inescrutable. «Sloane ha planteado algunas preocupaciones válidas», comenzó. «Entiendo», respondió Bensonhurst, preparándose para ser despedida de la oficina. «Sé que esto no es parte de mis funciones y que...». «Pero», la interrumpió Thaddeus, «he decidido darle una oportunidad. Tenemos menos de 2 horas antes de que llegue Dieter Müller. Le propongo una prueba. Traduzca las primeras 10 páginas del contrato. Si su trabajo es satisfactorio, continuará con el resto». El alivio se mezcló con determinación en el pecho de Bensonhurst. «Gracias, señor Blackwood. No le decepcionaré». «Eso espero, señora Williams, porque si lo hace, no solo estaría en juego este contrato, sino potencialmente su empleo». El tono de Thaddeus no era amenazante, sino franco, de empresario a empresaria. Mientras Bensonhurst se sumergía de nuevo en los documentos, notó que Sloane la observaba desde la puerta, con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más difícil de definir. ¿Envidia? ¿Recelo? Lo que ninguna de las dos mujeres sabía en ese momento
era que sus destinos estaban a punto de entrelazarse de maneras que ninguna podría haber imaginado. Y mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia la llegada de Dieter Müller, Bensonhurst se enfrentaba no solo a la traducción de un contrato, sino a la primera prueba en un camino que pondría a prueba todo lo que creía sobre sí misma y sobre el mundo que la rodeaba. Los minutos se convertían en horas mientras Bensonhurst trabajaba meticulosamente en la traducción. Sus dedos volaban sobre el papel, su mente transitando con facilidad entre dos idiomas que había mantenido separados durante tanto tiempo. Con cada página que completaba, sentía cómo una parte dormida de sí misma despertaba, estirándose como después de un largo letargo. Tadeusz la observaba desde su sillón de cuero, dividido entre el asombro y la incomodidad. Ver a esta mujer, a quien apenas había mirado durante 12 años, transformarse ante sus ojos desafiaba todo lo que creía saber sobre las personas que lo rodeaban. Esta sección, dijo Bensonhurst, interrumpiendo sus pensamientos, contiene una referencia a un acuerdo subsidiario que no aparece en el índice principal. Es lo que llamamos un Nebenabrede, un acuerdo colateral. Podría ser problemático. Muéstreme, respondió Tadeusz acercándose a examinar donde ella señalaba. Sus brazos se rozaron ligeramente y Bensonhurst notó cómo él se tensaba ante el contacto, como si de repente fuera consciente de su proximidad física con alguien a quien siempre había considerado parte del fondo, no una persona real. Perdone, murmuró ella, alejándose discretamente. No, no, respondió él rápidamente, demasiado rápidamente. Continúe. La puerta se abrió y Sloane entró con una bandeja. Pensé que podrían necesitar café, anunció, aunque sus ojos se fijaron específicamente en Tadeusz. Gracias, Sloane, respondió él. ¿Cómo va la preparación para la reunión? Todo listo en la sala de conferencias, informó ella. El señor Müller ha llamado. Su vuelo aterrizó con adelanto. Estará aquí en 30 minutos. La noticia cayó como una bomba en la habitación. 30 minutos era mucho menos tiempo del previsto inicialmente. Necesitaremos más tiempo, comenzó Tadeusz, pero Bensonhurst lo interrumpió. No es necesario, dijo con calma. He identificado los puntos críticos y puedo preparar un resumen ejecutivo de las cláusulas problemáticas. Además, dudó un momento, luego continuó. Si me lo permite, podría asistir a la reunión como intérprete. Eso le daría ventaja estratégica para negociar directamente cualquier cambio necesario. Tadeusz y Sloane intercambiaron una mirada que contenía toda una conversación silenciosa. La señora Williams, en una reunión de este nivel, no es convencional, comenzó Sloane. Nada en este día ha sido convencional, Sloane, replicó Tadeusz. Luego, dirigiéndose a Bensonhurst, ¿está segura de que puede manejar esto? Es una negociación multimillonaria. No sería la primera vez, respondió ella con sencillez. En el consulado asistía a negociaciones entre el gobierno alemán y corporaciones americanas por acuerdos de valor similar. Algo cambió en la expresión de Tadeusz, como si una pieza encajara en un puzzle mental. ¿Por qué dejó ese trabajo, señora Williams? ¿Por qué acabó? No terminó la frase, pero no era necesario. Bensonhurst sostuvo su mirada. La vida no siempre sigue el camino que planeamos, señor Blackwood. Mi esposo enfermó. Dejé mi carrera para cuidarlo. Cuando intenté volver, descubrí que el mundo corporativo no tiene mucha paciencia con mujeres de cierta edad que han estado fuera del circuito. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Por un momento, algo parecido a la vergüenza cruzó el rostro de Tadeusz, como si reconociera su parte en un sistema que descartaba el talento basándose en prejuicios superficiales. Señora Williams, dijo finalmente, ¿le importaría cambiarse antes de la reunión? No por el uniforme en sí, sino porque se detuvo incómodo. Porque los alemanes son particularmente sensibles a las jerarquías y apariencias, completó ella. Lo sé bien. Afortunadamente, siempre traigo un conjunto adecuado en mi bolso. Nunca se sabe cuándo puede surgir una emergencia. La sorpresa en los rostros de Tadeusz y Sloane fue casi cómica. Era como si, capa tras capa, descubrieran que la señora Williams era mucho más de lo que aparentaba. 20 minutos, anunció Sloane, consultando su reloj de diseño. Iré a recibir al señor Müller en el vestíbulo. Cuando la puerta se cerró tras ella, Tadeusz se volvió hacia Bensonhurst.
¿Por qué nunca dijo nada? 12 años limpiando oficinas cuando podría haber qué, señor Blackwood, el tono de 1900 y... Bensonhurst era suave pero directo. ¿Ocupado un puesto mejor? Lo intenté. Envié mi currículum a Blackwood Ventures 3 veces. Nunca recibí respuesta. La revelación golpeó a Thaddeus como un puñetazo físico. Eso no es posible. Yo personalmente reviso todas las solicitudes para puestos de cierto nivel. No, señor Blackwood. Usted revisa las solicitudes que llegan a su escritorio después de pasar por múltiples filtros. Y mujeres como yo rara vez pasan esos filtros. Antes de que Thaddeus pudiera responder, el teléfono sonó. Era Sloan anunciando que Dieter Müller había llegado. «Esta conversación no ha terminado», dijo Thaddeus mientras Bensonhurst recogía su bolso para cambiarse. «Oh, estoy segura de que no», respondió ella. «De hecho, señor Blackwood, creo que apenas está comenzando». Y con estas palabras salió de la oficina, dejando a Thaddeus con la incómoda sensación de que su mundo, tan cuidadosamente ordenado y controlado, estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando Bensonhurst regresó a la oficina de Thaddeus, la transformación era notable. El uniforme azul marino había dado paso a un traje sastre gris oscuro, sobrio pero elegante, complementado con una blusa de seda color burdeos y un collar de perlas discreto. Su cabello, antes recogido en un moño funcional, ahora caía en una media melena bien peinada que enmarcaba su rostro con dignidad. La expresión de Thaddeus al verla fue impagable, una mezcla de sorpresa, respeto y algo más complejo que ni él mismo parecía comprender. «Estoy lista, señor Blackwood», anunció ella con una serenidad que contrastaba con el nerviosismo que sentía por dentro. «Bien», respondió él, recuperando su compostura. «Vamos a la sala de conferencias. El señor Müller espera». Mientras caminaban por el pasillo, Bensonhurst notó las miradas de asombro de los empleados que la reconocían como la mujer de la limpieza. Entre ellos, Steven, el guardia de seguridad, quien le dedicó una sonrisa y un guiño discreto de aprobación. La sala de conferencias era un espacio imponente con vistas panorámicas a Manhattan. En un extremo de la mesa de caoba pulida esperaba un hombre de unos 60 años, corpulento y con un bigote bien recortado que le daba un aire de autoridad germánica clásica. «Herr Müller», saludó Thaddeus extendiendo su mano. «Bienvenido a Blackwood Ventures». «Herr Blackwood», respondió el alemán en un inglés fuertemente acentuado. «Un placer finalmente conocerlo en persona». Cuando su mirada se posó en 1900, Bensonhurst, Thaddeus tomó aire. «Le presento a Bensonhurst Williams, nuestra consultora especializada en relaciones germano-americanas». La mentira piadosa sorprendió a Bensonhurst, pero no dejó que se notara. En su lugar, extendió su mano y habló en un alemán perfecto. «Sehr erfreut, Herr Müller. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug». «Encantada de conocerle, señor Müller. Espero que haya tenido un vuelo agradable». Los ojos de Dieter Müller se iluminaron. «Ah, Sie sprechen Deutsch. Und nicht nur das, sondern einen Dialekt, der mir sehr vertraut ist. Sind Sie aus Bayern?» «Ah, habla alemán. Y no solo eso, sino un dialecto que me resulta muy familiar. ¿Es usted de Baviera?» «Meine Mutter war aus München», respondió ella con una sonrisa. «Ich bin in Brooklyn aufgewachsen, aber zu Hause wurde nur Deutsch gesprochen». Mi madre era de Múnich. Crecí en Brooklyn, pero en casa solo se hablaba alemán. La tensión en la sala disminuyó visiblemente. Dieter Müller claramente, complacido por poder comunicarse en su lengua materna, se mostró mucho más relajado y abierto de lo que Thaddeus había anticipado. Durante las siguientes 2 horas, Bensonhurst no solo tradujo, sino que facilitó activamente la negociación, suavizando malentendidos culturales y aclarando puntos técnicos con una precisión que impresionó tanto a Müller como a Thaddeus. «Dice Clauselier», señaló Müller en un momento dado, apuntando a una sección del contrato. «Sie erscheint mir etwas, wie sagt man, einschränkend». Esta cláusula me parece algo, ¿cómo se dice?, restrictiva. Bensonhurst tradujo la preocupación a Thaddeus, pero añadió un matiz crucial. El señor Müller encuentra la cláusula restrictiva, pero en el contexto cultural alemán está expresando una objeción mucho más seria de lo que sus palabras indican. Sugeriría ofrecer una modificación sustancial. Thaddeus asintió, confiando en su juicio.
Dígale que estamos dispuestos a reescribir completamente esa sección según sus términos, siempre que podamos ajustar el calendario de pagos. Cuando Bensonhurst tradujo la oferta, añadiendo sutilmente una referencia a la tradicional puntualidad alemana que hizo sonreír a Müller, el empresario alemán se relajó visiblemente. «Das ist sehr großzügig von Ihnen», respondió. «Ich denke, wir können ins Geschäft kommen». Eso es muy generoso por su parte. Creo que podemos hacer negocios. A medida que la reunión avanzaba, Sloane observaba desde un rincón, su expresión fluctuando, entre la admiración reluctante y la preocupación. En un momento, se acercó a Tadeusz y le susurró algo al oído. El CEO frunció el ceño y negó con la cabeza. Cuando finalmente se levantaron para concluir la reunión, Dieter Müller estrechó la mano de Bensonhurst con genuino respeto. «Frau Williams, es war mir eine Freude. Sie haben nicht nur mein Deutsch verstanden, sondern auch meine Intentionen. Das ist selten. Señora Williams, ha sido un placer. No solo ha entendido mi alemán, sino también mis intenciones. Eso es raro». «Die Freude war ganz meinerseits, Herr Müller», respondió ella con una inclinación de cabeza. Mientras Tadeusz acompañaba a Müller hacia la salida, Sloane se acercó a Bensonhurst. Su tono era cordial, pero había un filo en sus palabras. «Impresionante actuación, señora Williams. Realmente impresionante». «No era una actuación, señorita Knickerbocker», respondió Bensonhurst tranquilamente. «Solo estaba haciendo lo que sé hacer». «Por supuesto», sonrió Sloane, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Me pregunto qué más sabe hacer que ninguno de nosotros conoce». Antes de que Bensonhurst pudiera responder, Tadeusz regresó a la sala, su rostro radiante de satisfacción. «Extraordinario», exclamó. «Müller ha aceptado todos nuestros términos principales. Dice que confía en cualquier empresa que tenga el buen juicio de contar con alguien como usted, señora Williams». El orgullo hinchó el pecho de Bensonhurst, un sentimiento casi olvidado que ahora regresaba con fuerza, pero mientras saboreaba este momento de triunfo, no podía ignorar la mirada calculadora de Sloane, ni la creciente sensación de que esta victoria era solo el principio de una batalla mucho más compleja. Y así, mientras el sol comenzaba a descender sobre Manhattan, 3 personas salían de aquella sala de conferencias, cada una con pensamientos y planes muy diferentes para el futuro. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa sobre Nueva York, como si el cielo reflejara la confusión interior de Bensonhurst. Había dormido poco, su mente repasando una y otra vez los acontecimientos del día anterior, preguntándose si había cometido un error al revelar sus habilidades después de tantos años de cuidadoso anonimato. En su pequeño apartamento en Brooklyn, tan diferente de los lujosos espacios de Manhattan donde trabajaba, preparó su café como cada mañana y se vistió con su uniforme azul. Por un momento, sus dedos acariciaron el traje que había usado en la reunión. Ahora, cuidadosamente colgado, se sentía como un vestigio de otra vida, de otra Bensonhurst. El viaje en metro fue igual que siempre, abarrotado, ruidoso, anónimo. Pero mientras avanzaba entre la multitud, Bensonhurst se sentía diferente, más visible, como si el manto de invisibilidad que había llevado durante años se hubiera deshilachado. Al llegar al edificio de Blackwood Ventures, Steven la saludó con especial entusiasmo. «Buenos días, señora Williams. El señor Blackwood ha dejado instrucciones de que suba directamente a su oficina cuando llegue». Bensonhurst asintió, un nudo formándose en su estómago. ¿Qué le esperaba arriba? ¿Agradecimiento? ¿Recriminación? ¿O simplemente volvería a ser invisible, el episodio de ayer olvidado como una anomalía conveniente? Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, se sorprendió al ver a Tadeusz esperándola en el pasillo. Su expresión era indescifrable. «Señora Williams, buenos días. Acompáñeme, por favor». La condujo no hacia su oficina, sino hacia una sala de reuniones más pequeña e íntima. Dentro, para su sorpresa, no solo estaba Sloane, sino también un hombre mayor que reconoció como Herbert Livingston, el director de recursos humanos. «Por favor, siéntese», indicó Tadeusz, señalando una silla. Bensonhurst obedeció manteniendo la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, una postura que había perfeccionado en sus años en el consulado. «Señora Williams», comenzó Tadeusz, «después de lo sucedido ayer, he estado reflexionando mucho.
Su intervención fue, no encuentro otra palabra, ni salvadora. El señor Müller me llamó esta mañana para confirmar que procederá con la adquisición en términos muy favorables para nosotros. Me alegra haber sido útil, respondió ella con cautela. Más que útil, continuó Tadeusz, indispensable. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. He discutido extensamente con el señor Livingston y la señorita Knickerbocker y hemos llegado a una decisión. Quiero ofrecerle un puesto en Blackwood Ventures, un puesto acorde con sus capacidades. Bensonhurst parpadeó conteniendo su sorpresa. ¿Qué tipo de puesto exactamente? Estamos creando un nuevo departamento de relaciones internacionales, intervino Sloane, su tono profesional pero distante. Dado su conocimiento del alemán y su experiencia previa, creemos que podría ser una valiosa adición al equipo. Como asistente de traducción, añadió Herbert Livingston. No, interrumpió Tadeusz, sorprendiendo a todos. Como directora adjunta. Un silencio atónito siguió a sus palabras. Sloane se tensó visiblemente, mientras Herbert carraspeaba incómodo. Señor Blackwood, comenzó Livingston, como discutimos, el salto desde su posición actual a una dirección adjunta sería sin precedentes. Normalmente habría un periodo de prueba, una posición intermedia. No hay nada normal en esta situación, Herbert, replicó Tadeusz con firmeza. La señora Williams demostró ayer que posee habilidades que necesitamos desesperadamente. Habilidades por las que otras empresas pagarían una fortuna. Se volvió hacia Bensonhurst. Por supuesto, el salario sería acorde con la responsabilidad. Estamos hablando de multiplicar por 10 sus ingresos actuales, como mínimo. La cabeza de Bensonhurst daba vueltas. Era más de lo que habría soñado, una oportunidad de recuperar no solo su dignidad profesional, sino también la seguridad económica que había perdido hacía tanto. Es muy generoso, comenzó. Pero hay cuestiones prácticas a considerar, intervino Sloane. La señora Williams ha estado fuera del ámbito corporativo durante más de una década. Las herramientas, los protocolos, todo ha cambiado. Sería una curva de aprendizaje muy pronunciada. Además, añadió Herbert, está la cuestión de cómo se percibiría internamente. Otros empleados que han seguido la trayectoria tradicional podrían verlo como injusto. Bensonhurst observó la dinámica en la sala. Tadeusz, impulsivo y determinado. Sloane, calculadora y cautelosa. Herbert, preocupado por los precedentes y las normas. Agradezco enormemente la oferta, dijo finalmente. Pero creo que la señorita Knickerbocker y el señor Livingston plantean puntos válidos. Quizás un enfoque más gradual sería apropiado. Tadeusz la miró con sorpresa. Claramente no esperaba resistencia por su parte. No me malinterpreten, continuó Bensonhurst. Estoy interesada. Pero después de 12 años limpiando estas oficinas, he aprendido mucho sobre la cultura de Blackwood Ventures. Sé cómo funcionan las cosas aquí, y un cambio tan drástico generaría resentimiento y resistencia. Se dirigió directamente a Tadeusz. Si realmente quiere que tenga éxito aquí, señor Blackwood, necesito ganarme el respeto, no que me lo otorguen por decreto. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Finalmente, Tadeusz asintió lentamente. Una perspectiva sabia, señora Williams. ¿Qué sugiere entonces? Un periodo de transición, respondió ella. Podría comenzar como consultora especializada, trabajando en proyectos específicos relacionados con clientes germanoparlantes. Mientras tanto, podría actualizarme en las nuevas tecnologías y procedimientos. Herbert asintió con aprobación. Eso tiene más sentido desde una perspectiva de recursos humanos. Y es más fácil de explicar internamente, añadió Sloane, aunque su expresión seguía siendo cauta. Bien, decidió Tadeusz, comenzaremos así, pero quiero dejar claro que veo esto como un paso hacia una posición de mayor responsabilidad, no como su destino final. Mientras la reunión concluía y se discutían los detalles prácticos, Bensonhurst sentía una mezcla de emoción y aprensión. Había dado el primer paso hacia la recuperación de su identidad profesional, pero intuía que el camino no sería fácil. Y mientras observaba a Sloane, cuyos ojos calculadores nunca la abandonaban, comprendió que había ganado no solo una oportunidad, sino también, potencialmente, una adversaria. La noticia se extendió por Blackwood Ventures con la velocidad de un incendio forestal. La mujer de la limpieza había sido promovida. Los rumores proliferaban, cada vez más extravagantes.
Algunos decían que había chantajeado a Thaddeus, otros que eran parientes lejanos, algunos incluso sugerían un romance secreto. Pocos creían la verdad, que simplemente era extraordinariamente competente en algo que la empresa necesitaba desesperadamente. Una semana después de la reunión con Mueller, Bensonhurst se presentó a trabajar no con su uniforme azul habitual, sino con un traje negro sobrio y elegante. Llevaba un maletín que había comprado especialmente para la ocasión, gastando dinero que realmente no podía permitirse, pero sintiendo que la inversión en su nueva imagen era necesaria. Al cruzar el vestíbulo notó cómo las miradas la seguían. Steven le dedicó un saludo más formal que de costumbre, con un brillo de orgullo en los ojos. «Buenos días, señora Williams. Su nueva oficina está en el piso 23, suite 2304. Gracias, Steven», respondió ella, agradeciendo silenciosamente su amabilidad constante a lo largo de los años. El ascensor parecía diferente esta mañana. Los mismos espejos, el mismo suelo de mármol que había limpiado tantas veces, pero ahora ella era diferente. El reflejo que le devolvía la mirada era el de una profesional, no el de una sombra en las periferias. La suite 2304 resultó ser una oficina modesta, pero bien ubicada, con una pequeña ventana que ofrecía una vista parcial del East River. Tenía un escritorio, un ordenador y estanterías vacías esperando ser llenadas. No era grande ni lujosa, pero era suya, y ese simple hecho la llenó de una emoción que apenas podía contener. Apenas había tenido tiempo de dejar su maletín cuando Sloane apareció en la puerta, impecable como siempre en un traje color crema que contrastaba con su cabello oscuro. «Buenos días, señora Williams. Espero que encuentre todo en orden». «Buenos días, señorita Knickerbocker. Sí, todo parece perfecto, gracias». Sloane entró en la oficina cerrando la puerta tras ella. Su expresión era neutra, profesional, pero había algo en sus ojos que Bensonhurst no podía descifrar. Quería pasar personalmente para entregarle su agenda y ponerla al día sobre algunos protocolos, dijo, extendiendo una tablet. «He programado una sesión de orientación con IT a las 10, y después tendrá su primera reunión con el equipo legal a las 11:30. Están trabajando en la finalización del acuerdo Mueller y necesitan su ayuda con algunas traducciones específicas». «Gracias», respondió Bensonhurst, tomando la tablet. «Aprecio su ayuda en esta transición». Sloane la estudió por un momento. «Debo admitir, señora Williams, que su situación es inusual. No estoy segura de cómo gestionarla». «¿Gestionarme?» Mala elección de palabras, se corrigió Sloane rápidamente. «Me refiero a su integración en el equipo. Verá, la mayoría de los ejecutivos aquí tienen MBAs de Harvard o Yale, han seguido trayectorias profesionales muy definidas. Y luego está usted». Bensonhurst mantuvo su expresión neutral, aunque las palabras le dolieron. «Entiendo. Soy la anomalía». «Es única», respondió Sloane, sorprendiéndola, «y eso puede ser tanto una ventaja como un desafío. El señor Blackwood está entusiasmado con sus capacidades. Otros pueden ser más escépticos. ¿Incluida usted?» La pregunta directa pareció tomar a Sloane desprevenida. Después de un momento, sonrió ligeramente. «Digamos que estoy observando con interés. El tiempo dirá si este experimento tiene éxito». Antes de que Bensonhurst pudiera responder, la puerta se abrió y entró Thaddeus, su energía llenando inmediatamente el pequeño espacio. «Ah, aquí están las dos. Excelente. ¿Cómo se está instalando, señora Williams?» «Muy bien. Gracias, señor Blackwood». «Perfecto. Veo que Sloane ya le ha puesto al día. Tengo noticias emocionantes. Dieter Müller ha quedado tan impresionado con nuestra reunión que ha recomendado Blackwood Ventures a otro conglomerado alemán, Heinz GmbH. Su CEO estará en Nueva York la próxima semana y quiere reunirse». Bensonhurst notó cómo Sloane se tensaba ligeramente ante esta información. «Había pensado en asignar ese cliente al equipo de Jensen», dijo Sloane. «Tienen experiencia previa con empresas europeas». «Pero no tienen a alguien que hable alemán nativo», respondió Thaddeus con firmeza. «Quiero que la señora Williams lidere este encuentro. Será su primera prueba real en su nuevo rol». La noticia cayó como una piedra en el estómago de Bensonhurst. Una semana apenas parecía tiempo suficiente para adaptarse a su nueva posición, y ya la estaban lanzando a lo más profundo. «Señor Blackwood», comenzó, «aunque agradezco la confianza,
Quizás sería prudente que trabajara primero con el equipo de Jensen para entender mejor sus protocolos antes de liderar una reunión tan importante. Tadeusz frunció el ceño ligeramente. Entiendo su preocupación, pero Heinz, es una oportunidad que no podemos permitirnos desperdiciar. Necesito su experiencia cultural y lingüística en primera línea. Mientras los observaba interactuar, Sloan intervino con una sugerencia conciliadora. Quizás un enfoque de coliderazgo sería apropiado. La señora Williams podría trabajar junto con Jensen en esta primera reunión, combinando sus respectivas fortalezas. Tadeusz consideró la idea y finalmente asintió. Una solución sensata. Organice una reunión preparatoria esta tarde, Sloan. Cuando Tadeusz se marchó, Bensonhurst se volvió hacia Sloan. Gracias por la sugerencia. Fue diplomática. Solo busco lo mejor para la empresa, señora Williams, respondió Sloan, dirigiéndose hacia la puerta. Pero antes de salir, añadió, un consejo. Aquí no todos van a darle la bienvenida con los brazos abiertos. Algunos verán su ascenso como una amenaza, otros como una curiosidad. Le sugiero que elija cuidadosamente sus aliados. Con estas palabras enigmáticas, Sloan salió, dejando a Bensonhurst sola en su nueva oficina, contemplando no solo los desafíos profesionales que la esperaban, sino también el complejo campo minado social en el que acababa de entrar. Y mientras encendía su ordenador por primera vez, no podía evitar preguntarse si había cambiado un tipo de invisibilidad por otro igualmente aislante. La sala de conferencias del piso 25 bullía de actividad cuando Bensonhurst entró aquella tarde. 7 personas estaban ya sentadas alrededor de la mesa oval, todas ellas con trajes impecables y expresiones que iban desde la curiosidad educada hasta el escepticismo apenas disimulado. Robert Jensen, director del Departamento de Clientes Europeos, se levantó para recibirla. Era un hombre alto y delgado, con el cabello prematuramente canoso y unas gafas de montura metálica que le daban un aire académico. Señora Williams, saludó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Bienvenida. Nos han informado de su inusual incorporación a nuestro equipo. Gracias, señor Jensen, respondió ella, manteniendo la compostura ante el sutil énfasis en inusual. Estoy deseando colaborar con ustedes en el proyecto Heinz. Jensen asintió y procedió a presentarla al resto del equipo. 2 asesores legales, un analista financiero, un especialista en marketing y 2 asociados junior. Bensonhurst memorizó cuidadosamente cada nombre, consciente de que estos serían sus compañeros de trabajo y posiblemente sus jueces en los próximos días cruciales. Bien, comenzó Jensen una vez concluidas las presentaciones. Como todos saben, Heinz GmbH es uno de los mayores fabricantes de componentes electrónicos de Alemania. Están interesados en adquirir una participación en nuestra subsidiaria de tecnología, BlackTech. La reunión de la próxima semana será exploratoria, pero podría conducir a un acuerdo de varios cientos de millones. Mientras Jensen continuaba con su presentación, Bensonhurst observó discretamente las dinámicas del grupo. Era evidente que Jensen llevaba años liderando este equipo, la forma en que los demás se referían a él, los pequeños gestos de deferencia, todo indicaba una jerarquía bien establecida que ahora se veía alterada por su presencia. Señora Williams, dijo Jensen, interrumpiendo sus observaciones, entiendo que usted habla alemán con fluidez y conoce bien la cultura empresarial alemana. ¿Podría compartir con el equipo su experiencia específica? La pregunta era aparentemente inocente, pero Bensonhurst reconoció la táctica. Era una invitación a exponerse, a justificar su presencia en 1900 en aquella mesa. Por supuesto, respondió con calma. Trabajé 8 años en el consulado alemán como secretaria jurídica, gestionando negociaciones entre empresas alemanas y americanas. Antes de eso, fui intérprete certificada especializada en terminología técnica y legal. Hizo una pausa, decidiendo si debía mencionar lo obvio. Finalmente, optó por la transparencia. Y sí, durante los últimos 12 años he trabajado en el servicio de limpieza de Blackwood Ventures, lo que me ha proporcionado una perspectiva única sobre la cultura interna de la empresa. Un silencio incómodo siguió a sus palabras, roto finalmente por una risa breve y cálida. Provenía de Amara Patel, una de las asesoras legales,
Una mujer de unos 40 años con ojos brillantes e inteligentes. Aprecio su franqueza, señora Williams, dijo Amara. Y si me permite decirlo, encuentro refrescante que alguien con talento obtenga reconocimiento, independientemente de su posición anterior. Estoy de acuerdo, intervino David. Cohen, el analista financiero. Mi abuela emigró de Ucrania y comenzó limpiando casas en Brooklyn. Terminó dirigiendo su propia empresa de servicios. Las segundas oportunidades son lo que define a este país. El ambiente en la sala cambió sutilmente. No todos parecían convencidos. Jensen mantenía una expresión neutra y los asociados junior seguían mirándola con recelo. Pero Bensonhurst sintió que había ganado al menos algunos aliados potenciales. La reunión continuó con discusiones sobre la estrategia para Heinz. Bensonhurst escuchó atentamente, interviniendo solo cuando tenía algo valioso que añadir, un matiz cultural que el equipo había pasado por alto, una advertencia sobre ciertas expresiones que no se traducían bien al alemán, sugerencias sobre el protocolo de negociación. Los ejecutivos bávaros como Herr Heinz valoran enormemente la puntualidad y la preparación, explicó, pero también aprecian lo que llaman Menschlichkeit, humanidad. Les gusta sentir que están tratando con personas, no solo con títulos corporativos. Jensen frunció el ceño. Nuestro enfoque siempre ha sido estrictamente profesional. No creo que debamos cambiar una estrategia probada. No sugiero cambiarla, aclaró Bensonhurst, sino complementarla. Pequeños gestos como recordar detalles personales o hacer referencia a la historia de su empresa familiar pueden crear una conexión que vaya más allá de los números. Tiene razón, intervino Amara. En mi experiencia con clientes internacionales, esos detalles suelen marcar la diferencia. La reunión se prolongó durante 2 horas más. Al final, aunque no todos estaban plenamente convencidos, se había establecido un plan de acción que incorporaba algunas de las sugerencias de Bensonhurst, mientras mantenía el enfoque estratégico de Jensen. Cuando la sala comenzó a vaciarse, Amara se acercó a Bensonhurst. ¿Tiene planes para cenar? Hay un pequeño restaurante indio a la vuelta de la esquina, nada lujoso, pero la comida es auténtica. Sorprendida pero agradecida por la oferta, Bensonhurst aceptó. Media hora después, las dos mujeres compartían un plato de samosas, mientras Amara le ofrecía una visión sin filtros de la dinámica interna de Blackwood Ventures. Jensen es territorial, pero es justo, explicó. Demuéstrale tu valía y te respetará. Los verdaderos problemas vendrán de arriba. ¿Te refieres a Thaddeus? Me refiero a Sloan, aclaró Amara. Ha trabajado durante años para ser la mano derecha de Thaddeus. Ve cualquier nuevo talento como una amenaza potencial. Bensonhurst reflexionó sobre esta información mientras saboreaba su curry. No busco el puesto de nadie. Solo quiero una oportunidad de usar mis habilidades. Lo sé, sonrió Amara, pero la percepción importa más que la realidad en este mundo. Escucha, no quiero asustarte, pero debes estar preparada. Las próximas semanas no serán fáciles. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Bensonhurst directamente. Apenas me conoces. Amara la miró con una intensidad repentina. Porque hace 15 años yo era la anomalía, la hija de inmigrantes indios en un bufete de abogados, donde todos los socios eran hombres blancos de la Ivy League. Sé lo que es que te juzguen por quién eres, no por lo que puedes hacer. Mientras compartían el postre, una amistad inesperada comenzaba a formarse, un vínculo basado en experiencias compartidas y respeto mutuo. Y mientras Bensonhurst regresaba a casa esa noche, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. La sensación de no estar completamente sola en su lucha. Lo que no sabía era que, al día siguiente, esa lucha se intensificaría de maneras que no podía prever, poniendo a prueba no solo sus habilidades profesionales, sino también su integridad personal. La mañana siguiente comenzó con una sorpresa. Al llegar a su oficina, Bensonhurst encontró sobre su escritorio un sobre manila sin remitente. Dentro había varios recortes de periódicos antiguos y una nota escrita a mano. Quizás deberíamos hablar de Berlín, 1988. El corazón de Bensonhurst se detuvo por un instante. Con dedos temblorosos examinó los recortes. Artículos en alemán sobre el consulado alemán en Nueva York, sobre filtraciones diplomáticas,
sobre una secretaria jurídica que había renunciado abruptamente en medio de una controversia nunca aclarada públicamente. Se dejó caer en su silla, la sangre abandonando su rostro. Era un capítulo de su vida que había mantenido cuidadosamente sellado, un secreto que creía enterrado bajo los escombros del muro de Berlín y los años subsiguientes. ¿Quién podía saber sobre esto? ¿Y qué querían? La nota no era explícitamente amenazante, pero las implicaciones eran claras. Alguien sabía algo que ella había pasado décadas tratando de olvidar. El sonido de su teléfono la sobresaltó. Era Sloane, informándole de una reunión urgente con Thaddeus en 30 minutos. ¿Coincidencia o conexión? Bensonhurst no lo sabía, pero la ansiedad se apoderó de ella mientras guardaba los recortes en su maletín y se dirigía al baño para refrescarse. Frente al espejo, estudió su propio rostro. Veía el miedo en sus ojos, la misma expresión que había visto la última vez que había estado en Berlín, cuando el mundo todavía estaba dividido por una guerra fría que muchos jóvenes hoy apenas conocían por libros de historia. «No ahora», susurró a su reflejo. «No cuando finalmente estoy recuperando mi vida». Cuando entró en la oficina de Thaddeus, encontró no solo al CEO, sino también a Sloane y, sorprendentemente, a Dieter Müller, quien aparentemente había regresado a Nueva York antes de lo previsto. «Señora Williams», exclamó Thaddeus, levantándose para saludarla. «Qué bueno que pudo unirse a nosotros tan rápidamente. El señor Müller ha vuelto con excelentes noticias sobre nuestra colaboración». «Frau Williams», saludó Müller con una sonrisa cordial. «Schön, Sie wiederzusehen. Encantado de verla de nuevo». «Die Freude ist ganz meinerseits», respondió ella automáticamente, aunque su mente estaba dividida entre la reunión presente y el inquietante sobre en su maletín. Mientras la conversación avanzaba, con Bensonhurst traduciendo y facilitando como antes, parte de su atención seguía fija en la nota anónima. ¿Quién en Blackwood Ventures podría saber sobre Berlín? ¿Sloane con sus recursos y su evidente recelo? ¿O algún otro jugador desconocido con un interés personal en descarrilar su nueva posición? «Señora Williams», la voz de Thaddeus interrumpió sus pensamientos. El señor Müller estaba preguntando sobre su experiencia en el consulado alemán. Dice que su nombre le resulta familiar de alguna manera. Bensonhurst sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Trabajé allí hace muchos años», respondió con cuidado. «Pero era solo una de tantas empleadas. Dudo que mi nombre destacara de alguna manera». Tradujo sus palabras a Müller, quien asintió pensativamente. «Es ist seltsam», dijo. «Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon einmal begegnet sind, vielleicht in einem anderen Kontext». «Es extraño. Tengo la sensación de que nos hemos encontrado antes, quizás en otro contexto». «Die Welt ist manchmal erstaunlich klein», respondió ella con una sonrisa tensa. «El mundo a veces es sorprendentemente pequeño». La reunión continuó sin más referencias a su pasado, pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada, y Bensonhurst podía sentir la mirada evaluadora de Sloane sobre ella durante el resto del encuentro. Cuando finalmente terminaron, Thaddeus pidió a Bensonhurst que se quedara un momento. Una vez solos, su expresión cambió de cordial a preocupada. «Señora Williams, ¿está todo bien?» Parecía distraída durante la reunión. Por un momento, Bensonhurst consideró contarle todo, sobre la nota, sobre Berlín, sobre los errores de juventud que la habían perseguido durante décadas, pero algo la detuvo. No estaba lista para compartir esa carga, y no sabía si podía confiar plenamente en este hombre que la había ignorado durante 12 años y ahora repentinamente valoraba sus habilidades. «Estoy bien», respondió, solo un poco abrumada por el ritmo de los cambios. Thaddeus asintió, no completamente convencido. «Si hay algo que necesite, cualquier cosa que pueda hacer para facilitar su transición, solo tiene que decirlo». «Gracias», dijo ella, y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió. «Señor Blackwood, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto. ¿Cree que las personas pueden realmente dejar atrás su pasado? ¿O siempre nos alcanza eventualmente?» Thaddeus la miró con curiosidad, como si viera en ella algo nuevo y complejo. «Creo», dijo lentamente, «que nuestro pasado nos define, pero no nos limita. Al menos, eso es lo que me gusta pensar». Con estas palabras resonando en su mente,
Bensonhurst regresó a su oficina. Al abrir la puerta, se detuvo en seco. Sobre su escritorio había un segundo sobre, idéntico al primero. Con manos temblorosas, lo abrió para encontrar una única hoja de papel con una dirección y una hora. El bar ruso, East Village, 8 p.m. Mientras contemplaba el mensaje, Bensonhurst tomó una decisión. Había pasado demasiado tiempo huyendo, escondiéndose tras la invisibilidad de su trabajo humilde. Era hora de enfrentar las sombras del pasado, fuera quien la hubiera encontrado después de tanto tiempo. Lo que no sabía era que esa noche, en un oscuro bar del East Village, las piezas dispersas de su vida comenzarían a encajar de maneras que nunca habría podido imaginar, y que las consecuencias de esta reunión reverberarían mucho más allá de su propia existencia. El bar ruso era uno de esos establecimientos que parecían existir en un pliegue del tiempo, ajeno a las modas y tendencias que transformaban constantemente el rostro de Nueva York. Ubicado en un sótano, al que se accedía por una estrecha escalera apenas iluminada, mantenía un aire de clandestinidad que resultaba apropiado para el encuentro que Bensonhurst estaba a punto de tener. A las 7:55 p.m., después de cambiar su traje formal por unos jeans y una chaqueta de cuero discreta, Bensonhurst descendió los escalones hacia el bar ruso. El ambiente en el interior era justo como lo recordaba de décadas atrás. Paredes revestidas de madera oscura, luces tenues, fotografías en blanco y negro de una Moscú y un San Petersburgo de otra época. El aroma a vodka de calidad y el murmullo de conversaciones en varios idiomas creaban una atmósfera de conspiración elegante. Se dirigió a una mesa en el 1900, rincón más alejado, tal como indicaba la nota. Una figura solitaria la esperaba allí, parcialmente oculta en las sombras. Mientras se acercaba, su corazón dio un vuelco al reconocer aquel perfil inconfundible. «¿Volker?», susurró, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El hombre alzó la vista. A pesar de las canas que ahora dominaban su cabello antes negro y las arrugas que enmarcaban sus ojos grises, Bensonhurst habría reconocido a Volker Schumann en cualquier parte. Él había sido su supervisor en el consulado alemán, su mentor, y mucho más. «Benson», respondió él, usando el diminutivo que solo él empleaba. «Han pasado muchos años». Se sentó frente a él, las manos ligeramente temblorosas. «Tú enviaste las notas. ¿Cómo me encontraste?» «No fue difícil», sonrió Volker con esa expresión entre enigmática y condescendiente que ella recordaba también. «Siempre he mantenido un ojo sobre ti, por tu seguridad». «¿Mi seguridad?». Bensonhurst contuvo una risa amarga. «O para asegurarte de que mantuviera la boca cerrada». El camarero se acercó. Volker pidió vodka para ambos en un ruso fluido. Cuando estuvieron solos nuevamente, continuó. «Sabes perfectamente que aquello fue más complicado de lo que parecía. Éramos peones en un juego mucho más grande». Bensonhurst sintió que las viejas heridas se abrían de nuevo. «Yo filtré esos documentos porque creía que estaba haciendo lo correcto. Tú me convenciste de que lo era». «Y lo era», insistió él. «Esos papeles ayudaron a exponer operaciones de la Stasi que estaban poniendo en peligro a familias divididas por el muro. Salvaste vidas, Benson». «Y arruiné la mía», respondió ella. «Perdí mi carrera, mi reputación. Tuve que desaparecer, convertirme en una sombra». El vodka llegó. Bensonhurst bebió un sorbo, dejando que el líquido ardiente la reconfortara. «¿Por qué ahora, Volker? Después de tantos años, ¿por qué apareces justo cuando finalmente estoy reconstruyendo algo para mí?» La expresión de Volker se tornó grave. «Porque Dieter Müller no es quien dice ser». Bensonhurst sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué quieres decir?» «Su verdadero nombre es Dieter Kleinman. Era un agente de la Stasi especializado en infiltración económica. Después de la caída del muro, muchos como él reinventaron sus identidades. Se convirtieron en empresarios respetables, utilizando viejos contactos y conocimientos adquiridos durante la Guerra Fría». «Eso es imposible», protestó ella. «Habría reconocido su nombre». «Conocía todos los expedientes». «No todos», respondió Volker. «Algunos estaban tan protegidos que ni siquiera aparecían en los documentos que filtramos. Kleinman era uno de ellos». Bensonhurst procesaba esta información con horror creciente. «¿Estás diciendo que Müller podría reconocerme? ¿Saber quién fui y lo que hice?» «Es posible». «¿En la reunión notó algo extraño?»
¿Alguna reacción cuando mencionaste tu pasado en el consulado? Recordando la inquietante familiaridad que Mueller había expresado, Bensonhurst sintió que su sangre se helaba. Dijo que le resultaba familiar, que creía que nos habíamos conocido antes. Volker asintió gravemente. Entonces ya sospecha. Es solo cuestión de tiempo antes de que haga la conexión completa. ¿Qué quiere? ¿Venganza después de tanto tiempo? No, respondió Volker inclinándose hacia adelante. Información. La adquisición de Blackwood Ventures no es solo un negocio para él. Está buscando algo específico, algo relacionado con tecnología de encriptación que Blackwood ha estado desarrollando para el gobierno americano. Bensonhurst lo miró con incredulidad. Suenas como un personaje de una novela de espías, Volker. Estamos en 2023, no en 1988. La Guerra Fría terminó. Las guerras nunca terminan realmente, Benson. Solo cambian de forma. Bebió el resto de su vodka de un trago. Hay algo más que debes saber. Tu jefe, Thaddeus Blackwood, está siendo investigado por la CIA por posibles vínculos con entidades extranjeras. No saben si es una víctima inconsciente o un colaborador voluntario. La habitación pareció girar alrededor de Bensonhurst. Demasiada información, demasiadas conexiones inesperadas. ¿Cómo sabes todo esto? Una sonrisa triste cruzó el rostro de Volker. Nunca dejé el servicio, Benson. Solo cambié de empleador. ¿La CIA? ¿BND? Preguntó refiriéndose al servicio de inteligencia alemán. Eso no importa ahora, respondió él. Lo que importa es que estás en una posición única. Tienes acceso a Blackwood y a Mueller. Puedes ayudarnos a entender qué está pasando realmente. Y ahí estaba, el verdadero propósito de esta reunión. No era una advertencia amistosa de un viejo amante, era reclutamiento. ¿Quieres que espíe para ti? La incredulidad en su voz era palpable. Después de cómo terminó la última vez, quiero que hagas lo correcto, como siempre has hecho. Bensonhurst se puso de pie bruscamente. No, he pasado décadas reconstruyendo mi vida pieza por pieza. No voy a arriesgarlo todo otra vez. Volker no intentó detenerla. En su lugar deslizó una pequeña tarjeta a través de la mesa. Cuando cambies de opinión, llama a este número. No cambiaré de opinión. Lo harás, respondió él, con esa certeza tranquila que siempre la había exasperado y fascinado a partes iguales. Porque te conozco, Benson. Siempre has elegido hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Mientras salía del bar y el aire fresco de la noche neoyorquina golpeaba su rostro, Bensonhurst sentía que su cuidadosamente reconstruida vida se desmoronaba a su alrededor. Todo en lo que había trabajado, la segunda oportunidad que se le había presentado, ahora estaba contaminada por las sombras del pasado. Y lo peor era que, en el fondo, sabía que Volker tenía razón. Si Müller-Kleinman realmente estaba utilizando a Blackwood Ventures para propósitos nefastos, si personas inocentes podían resultar perjudicadas, ¿cómo podría ella simplemente mirar hacia otro lado? Con la tarjeta de Volker quemando un agujero metafórico en su bolsillo, Bensonhurst caminó por las calles de Manhattan, atrapada entre el pasado que había intentado olvidar y un futuro repentinamente incierto. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara la tormenta interior de Bensonhurst. Apenas había dormido, su mente repasando una y otra vez la conversación con Volker, buscando alternativas, salidas, soluciones que no implicaran traicionar la confianza de Thaddeus o ponerse nuevamente en peligro. Cuando llegó a la oficina, encontró un mensaje de Thaddeus solicitando su presencia inmediata. Con el corazón acelerado, se dirigió al último piso, preguntándose si de alguna manera se había descubierto su encuentro nocturno. Para su sorpresa, Thaddeus la recibió con una sonrisa entusiasta. «Señora Williams, tengo excelentes noticias. El señor Mueller ha propuesto acelerar la adquisición. Quiere finalizar todo en 2 semanas en lugar de 2 meses». Bensonhurst mantuvo su expresión profesional, aunque por dentro sentía un escalofrío. «Eso es inusualmente rápido para una transacción de esta magnitud». «Exactamente lo que dije yo», exclamó Thaddeus. «Pero Mueller insiste, ha ofrecido condiciones extremadamente favorables, incluyendo un precio premium del 15% sobre nuestra valoración inicial. Y la cláusula de tecnología, la que exigía acceso completo a nuestros sistemas de encriptación», preguntó Bensonhurst, recordando las advertencias de Volker. Thaddeus frunció el ceño. «¿Cómo? ¿Sabes sobre esa cláusula?»
No estaba en la documentación que revisó. Bensonhurst improvisó rápidamente. Lo mencionó a Mara del departamento legal cuando revisábamos las implicaciones del acuerdo. La explicación pareció satisfacer a Thaddeus, que continuó. Sí, esa cláusula sigue siendo parte del acuerdo. Es comprensible. Están adquiriendo una participación mayoritaria y quieren entender completamente lo que están comprando, incluyendo tecnología de encriptación desarrollada para el gobierno americano, pensó Bensonhurst, pero se limitó a asentir. Necesito que trabaje estrechamente con el equipo legal para acelerar todo el proceso, continuó Thaddeus. Mueller estará aquí mañana para una sesión intensiva. Quiere que usted sea su enlace principal. Por supuesto, respondió ella automáticamente. Cuando salió de la oficina de Thaddeus, Bensonhurst se encontró cara a cara con Sloane, cuya expresión indescifrable la puso inmediatamente en guardia. Señora Williams, saludó Sloane con frialdad profesional. Parece que ha hecho una impresión duradera en nuestro amigo alemán. Había algo en su tono que sugería más que simple rivalidad profesional. ¿Acaso Sloane también sospechaba de Mueller? ¿O sospechaba de ella? Solo hago mi trabajo lo mejor que puedo, respondió Bensonhurst con cautela. Por supuesto, sonrió Sloane sin calidez. Por cierto, es curioso. Estuve revisando algunos archivos antiguos del departamento de personal y no pude encontrar ninguna referencia a su supuesto trabajo en el consulado alemán en su solicitud original. El corazón de Bensonhurst dio un vuelco, pero mantuvo la compostura. Cuando solicité el puesto de limpieza, me dijeron específicamente que no incluyera experiencia que me hiciera parecer sobrecualificada. Supongo que siguieron el mismo consejo al archivar mi solicitud. Sloane la estudió por un momento, como evaluando la veracidad de su respuesta. «Qué conveniente», dijo finalmente. «Tenga un buen día, señora Williams». Mientras Sloane se alejaba por el pasillo, Bensonhurst sacó discretamente su teléfono y la tarjeta que Volker le había dado. Dudó un momento más y luego marcó el número. Una voz neutra respondió al primer tono. «Oficina de Traducciones Werner. Necesito hablar con Volker», dijo Bensonhurst en voz baja. «Dígale que es Benson». Hubo una pausa y luego la voz familiar de Volker llegó a través del teléfono. «Has cambiado de opinión más rápido de lo que esperaba. La situación se ha acelerado», respondió ella mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. «Mueller quiere cerrar el trato en 2 semanas y está especialmente interesado en la tecnología de encriptación. Como sospechábamos», dijo Volker, «necesitamos reunirnos. Esta noche, mismo lugar, misma hora». «No puedo ser vista contigo otra vez», protestó Bensonhurst. «Ya hay sospechas. Central Park entonces, junto al estanque, 7 p.m. Vendré solo». Después de colgar, Bensonhurst se dirigió a su oficina, donde encontró a Mara esperándola con una expresión preocupada. «¿Estás bien?», preguntó la abogada. «Pareces tensa». Por un momento, Bensonhurst consideró confiar en Mara, contarle todo sobre Volker, Mueller y las sospechas de espionaje corporativo. Pero ¿cómo podía estar segura de en quién confiar? «Solo estoy abrumada con los plazos acelerados», respondió. «Thaddeus quiere que todo esté listo en 2 semanas». Mara frunció el ceño. «Es ridículamente rápido. Normalmente, una adquisición de este tamaño llevaría meses de diligencia debida». «Exactamente lo que pensé», dijo Bensonhurst. «¿No te parece sospechoso?» «Todo este acuerdo me parece sospechoso», confesó Mara, bajando la voz. «He estado revisando los antecedentes de Mueller Holdings. La empresa existe desde hace apenas 6 años, pero de alguna manera ha acumulado suficiente capital para adquirir una participación mayoritaria en Blackwood». Esta información encajaba perfectamente con lo que Volker había contado, un ex agente de la Stasi, reinventándose como empresario después de la caída del muro. «¿Has compartido estas preocupaciones con Thaddeus?» Mara negó con la cabeza. «Está demasiado entusiasmado con el acuerdo. Dice que es la coronación de su carrera». Durante el resto del día, Bensonhurst trabajó mecánicamente, traduciendo documentos y preparándose para la reunión del día siguiente, mientras su mente evaluaba constantemente sus opciones. Cuando llegó la hora de su encuentro con Volker, había tomado una decisión. En Central Park, la figura familiar la esperaba junto al estanque, alimentando a los patos como un turista cualquiera. Se sentó a su lado en silencio. «Tenías razón»,
admitió finalmente. No puedo mirar hacia otro lado. Volker asintió, sin sorpresa ni triunfo en su expresión. ¿Qué has decidido? Ayudaré, pero con mis condiciones, respondió ella firmemente. No traicionaré a Thaddeus ni a Blackwood Ventures. Si Mueller está planeando algo ilegal, encontraré una forma de detenerlo sin comprometer a la empresa, siempre tratando de proteger a todos, suspiró Volker. Algunas cosas nunca cambian. Una cosa más, añadió Bensonhurst. Cuando esto termine, desaparecerás de mi vida, para siempre. El dolor que cruzó brevemente el rostro de Volker fue tan genuino que por un momento Bensonhurst dudó de su decisión, pero se mantuvo firme. Trato hecho, respondió él finalmente. Ahora, escucha atentamente. Esto es lo que necesitamos que hagas. Mientras el sol se ponía sobre Manhattan, dos viejos conocidos conversaban en voz baja, trazando un plan que pondría a prueba la lealtad, la integridad y el coraje de Bensonhurst como nunca antes. La sala de conferencias del piso 50 de Blackwood Ventures ofrecía una vista panorámica de Manhattan que normalmente habría impresionado a cualquiera. Sin embargo, Dieter Müller apenas le dedicó una mirada mientras colocaba meticulosamente sus documentos sobre la mesa pulida. Bensonhurst observaba cada uno de sus movimientos, buscando cualquier indicio que confirmara las sospechas de Volker. Después de su reunión en Central Park, había pasado la noche investigando todo lo que pudo sobre Dieter Müller y su empresa, encontrando inquietantes lagunas en su historia corporativa. Frau Williams, saludó Müller en alemán. Es ist schön, Sie wieder zu sehen. Es un placer verla de nuevo. Die Freude ist ganz meinerseits, respondió ella con una sonrisa profesional. El placer es mío. Thaddeus entró en la sala, seguido por Sloan y un pequeño ejército de abogados y ejecutivos. La reunión comenzó con las formalidades habituales, pero Bensonhurst notó algo diferente en la dinámica. Müller parecía más seguro, más dominante, como si ya considerara el acuerdo un hecho consumado. Hemos preparado un calendario acelerado para la transición, explicó Thaddeus. Nuestro equipo legal ha trabajado toda la noche para adaptar los documentos al nuevo cronograma. Mientras Bensonhurst traducía, mantuvo un ojo atento a las reacciones de Müller. Siguiendo las instrucciones de Volker, había insertado sutilmente una frase en alemán que mencionaba los viejos tiempos en Berlín Este para ver si provocaba alguna reacción. El efecto fue instantáneo y revelador. Los ojos de Müller se estrecharon ligeramente. Su postura se tensó de forma casi imperceptible. Para cualquier otro observador habría sido invisible, pero Bensonhurst estaba específicamente buscando esa reacción. ¿Ist alles in Ordnung?, preguntó inocentemente. ¿Está todo bien? Natürlich, respondió él, recuperando rápidamente su compostura. Fahren wir fort. Por supuesto. Continuemos. La reunión prosiguió durante horas, con detalladas discusiones sobre cada aspecto del acuerdo. Cuando llegaron a la cláusula sobre la tecnología de encriptación, Bensonhurst puso en marcha la siguiente fase del plan. El señor Müller sugiere una pequeña modificación a esta sección, dijo, traduciendo deliberadamente de forma inexacta. Propone que el acceso a los sistemas de encriptación sea supervisado por un equipo conjunto, no solo por personal de Müller Holdings. Esta no era en absoluto la propuesta de Müller, quien en realidad había insistido en un acceso aún más amplio. Bensonhurst contuvo la respiración, esperando su reacción. Müller frunció el ceño y respondió en inglés, su acento repentinamente menos pronunciado que antes. Creo que ha habido un malentendido. Mi propuesta era para un acceso completo e inmediato a todos los sistemas. La supervisión conjunta retrasaría innecesariamente el proceso de integración. Thaddeus miró a Bensonhurst con confusión. ¿Ha habido algún problema con la traducción, señora Williams? Disculpe, respondió ella con una sonrisa apenada. El señor Müller utilizó una expresión idiomática alemana que interpreté incorrectamente. Por supuesto, lo que propone es acceso completo. La mirada que Müller le dirigió contenía un mensaje claro. Sospechaba de ella. No era una coincidencia que hubiera decidido hablar en inglés justo en 1900. Ese momento crítico. Quizás deberíamos hacer una pausa, sugirió Sloan, percibiendo la tensión en el ambiente. Llevamos horas sin descanso. Thaddeus asintió. Excelente idea. Retomemos en 30 minutos. Mientras los demás abandonaban la sala, Bensonhurst comenzó a recoger sus documentos,
consciente de que Müller se había quedado atrás. Cuando estuvieron solos, él se acercó, invadiendo deliberadamente su espacio personal. Ihre Übersetzungsfehler sind interessant, dijo en voz baja. Sus errores de traducción son interesantes. Manchmal passieren Fehler, respondió ella con calma. A veces ocurren errores. Nicht solche Fehler, nicht bei jemandem mit ihrer Erfahrung. No este tipo de errores, no con alguien de su experiencia. Müller se inclinó aún más cerca, su voz apenas un susurro. Ich frage mich, ob ihre Loyalität wirklich bei Blackwood liegt, Frau Schäfer. El uso de su apellido de soltera fue como una bofetada. Confirmaba todo lo que Volker había dicho. Müller Kleinmann la había reconocido. Meine Loyalität liegt bei der Wahrheit, respondió ella, manteniendo la compostura. Mi lealtad está con la verdad. Müller sonrió, una expresión fría que no llegaba a sus ojos. Die Wahrheit ist eine gefährliche Liebhaberin, nicht wahr? La verdad es una amante peligrosa, ¿no es cierto? Con estas palabras enigmáticas, se alejó, dejando a Bensonhurst temblando internamente, pero determinada a no mostrar debilidad. Durante el descanso, logró escabullirse a Sintos, un baño privado, y enviar un mensaje cifrado a Volker utilizando el código que habían acordado. El zorro ha reconocido al cuervo. Repito, el zorro ha reconocido al cuervo. La respuesta llegó casi inmediatamente. Procede según lo planeado. Refuerzos en espera. Cuando la reunión se reanudó, Bensonhurst notó un cambio sutil en la dinámica. Müller parecía menos interesado en los detalles financieros y más enfocado en los aspectos técnicos de la integración, especialmente en lo relacionado con la tecnología de encriptación. Siguiendo el plan de Volker, Bensonhurst comenzó a introducir pequeñas imprecisiones en sus traducciones, siempre en puntos no esenciales, lo suficientemente notables para que Müller las percibiera, pero no tan obvias como para alarmar a Thaddeus. La tensión en la sala era palpable. Sloane observaba el intercambio con creciente suspicacia, sus ojos agudos detectando las sutiles corrientes de conflicto entre la traductora y el empresario alemán. Finalmente, tras casi 5 horas de negociaciones, Thaddeus anunció con satisfacción: «Parece que hemos llegado a un acuerdo en todos los puntos principales. Propongo que redactemos los documentos finales para firmarlos mañana». Mientras todos se felicitaban, Bensonhurst interceptó una mirada de Müller que envió escalofríos por su espalda. No era el fin de su enfrentamiento. Apenas comenzaba. Al salir de la reunión, Sloane la alcanzó en el pasillo. «Señora Williams, ¿podría hablar con usted un momento?». La condujo a su oficina y cerró la puerta. «¿Qué está pasando realmente entre usted y Müller?». Bensonhurst mantuvo su expresión neutral. «No sé a qué se refiere. Por favor». Sloane puso los ojos en blanco. «He pasado años en este ambiente corporativo. Reconozco la tensión cuando la veo. Hay algo que no me está contando». Por un momento, Bensonhurst consideró confiar en Sloane. Pero, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si la asistente de Thaddeus formaba parte del plan de Müller? «Solo estoy tratando de hacer bien mi trabajo», respondió. «Es una negociación complicada». Sloane la estudió en silencio por un momento. «Muy bien, mantenga sus secretos, pero recuerde algo. En Blackwood Ventures, la lealtad lo es todo para Thaddeus. Si descubre que le han mentido, no habrá segunda oportunidad». Esas palabras resonaron en la mente de Bensonhurst mientras abandonaba el edificio esa noche. La lealtad lo era todo. Pero, ¿lealtad a quién? A Thaddeus, que la había ignorado durante 12 años. ¿A Volker y sus misteriosos empleadores? ¿O a sí misma y a sus propios principios? Mientras caminaba por las concurridas calles de Manhattan, tuvo la inquietante sensación de estar siendo seguida. Cambió de dirección varias veces, utilizando viejas técnicas que había aprendido décadas atrás. Finalmente, confirmó sus sospechas. Un hombre con gabardina la seguía a distancia prudente. En lugar de dirigirse a su apartamento, entró en una cafetería concurrida. Desde allí, envió otro mensaje a Volker. «Vigilancia. Activa. Procedimiento de emergencia». La respuesta llegó momentos después. «Abandonar ubicación actual. Dirigirse al punto de encuentro alfa». El punto alfa era un pequeño hotel en Queens, donde Volker había reservado una habitación bajo un nombre falso. Siguiendo un complicado patrón para despistar a su seguidor, Bensonhurst finalmente llegó al hotel cerca de medianoche.
Volker la esperaba con expresión grave. La situación se ha complicado. Müller ha acelerado sus planes. Según nuestras fuentes, planea transferir toda la tecnología de encriptación mañana mismo, inmediatamente después de la firma. Pero los documentos finales no estarán listos hasta mañana por la tarde, protestó Bensonhurst. Exactamente. Creemos que tiene una estrategia alternativa, posiblemente un acceso no autorizado a los servidores de Blackwood. Bensonhurst se dejó caer en una silla, abrumada por las implicaciones. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que actuar esta noche, respondió Volker. Necesitamos pruebas concretas de sus intenciones para poder intervenir legalmente. ¿Y cómo obtendremos esas pruebas? Volker sonrió, ese gesto enigmático que tanto la había cautivado años atrás. ¿Recuerdas Berlín, 1987? La operación Nachtigall. Bensonhurst cerró los ojos. Por supuesto que recordaba. Había sido su primera misión conjunta, un elaborado juego de engaños que había terminado con la captura de un doble agente. No puedo creer que vayamos a hacer esto otra vez, suspiró. Después de tantos años. Algunas habilidades nunca se olvidan, respondió Volker, extendiendo sobre la cama una serie de dispositivos electrónicos y documentos. Ahora, este es el plan. Mientras la noche avanzaba, dos viejos operativos se sumergían nuevamente en el mundo de las sombras y los secretos, preparándose para una misión que podría costarles todo lo que habían reconstruido. La torre de Blackwood Ventures se alzaba como un gigante de cristal y acero contra el cielo nocturno de Manhattan. A las 3:15 de 1900, la madrugada el edificio estaba prácticamente desierto, con apenas un puñado de guardias de seguridad realizando sus rondas rutinarias. Bensonhurst nunca imaginó que su tarjeta de acceso como empleada de limpieza, que había conservado a pesar de su reciente promoción, se convertiría en la clave para una operación de contrainteligencia. Junto a Volker, ambos vestidos con uniformes de mantenimiento, se deslizaron por la entrada de servicio sin llamar la atención. Sistema de seguridad actualizado. Desde que trabajabas aquí, murmuró Volker mientras examinaba los sensores en los pasillos, pero nada que no podamos manejar. Utilizando rutas que Bensonhurst conocía a la perfección, después de 12 años limpiando cada rincón del edificio, lograron evitar la mayoría de las cámaras y llegar hasta el piso 42, donde se encontraban los servidores principales. ¿Estás seguro de que vendrá?, susurró Bensonhurst mientras se ocultaban en un armario de suministros, esperando. Si nuestras fuentes están... En lo cierto, Müller tiene un equipo técnico programado para acceder remotamente esta noche. Necesitarán a alguien interno para abrir las puertas digitales. No tuvieron que esperar mucho. A las 3:47, el sonido de un ascensor anunció la llegada de alguien. A través de la rendija de la puerta, Bensonhurst contuvo un jadeo al ver a Sloane Knickerbocker caminando con determinación por el pasillo, acompañada por un hombre que llevaba un maletín. «¿Sloane?», susurró incrédula. «No puede ser. Ella ha estado con Thaddeus durante años. El dinero y el poder son motivadores poderosos», respondió Volker sombríamente. «O quizás tiene sus propias razones». Siguieron discretamente a la pareja hasta la sala de servidores. Sloane utilizó varias tarjetas de acceso y códigos para desactivar las medidas de seguridad. Una vez dentro, el hombre del maletín extrajo un equipo sofisticado y comenzó a conectarlo a los servidores principales. «Esto debe ser rápido», dijo Sloane, consultando su reloj. «Tenemos una ventana de 40 minutos antes de que el sistema ejecute su verificación automática». «Es tiempo más que suficiente», respondió el técnico con un marcado acento alemán. «Herr Müller quedará complacido». Volker sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Grabadora activada. Estamos capturando toda la conversación y las acciones. Ahora necesitamos evidencia visual». Con movimientos precisos que delataban años de entrenamiento, Volker se deslizó hasta un ángulo que le permitía fotografiar discretamente la operación. Bensonhurst mantenía vigilancia, su corazón latiendo con fuerza mientras revivía sensaciones que creía olvidadas. La adrenalina de la misión, el peligro inminente, la delgada línea entre el éxito y el desastre. De repente el teléfono de Sloane sonó, sobresaltándolos a todos. «¿Sí? ¿Qué? No, es imposible. ¿Cuándo?» Su rostro palideció. «Entendido. Abortamos inmediatamente». Se volvió hacia el técnico con urgencia. «Desconecta todo.
Ahora, ¿han descubierto algo? Pero estamos a punto de completar la transferencia, protestó el hombre. Ahora, insistió Sloan, Mueller ha sido identificado. Están movilizando agentes. Mientras el técnico desconectaba apresuradamente su equipo, Volker le hizo una señal a Bensonhurst. Era el momento de actuar. Con un movimiento fluido, Volker salió de su escondite, apuntando con una pequeña pistola. Federal Bureau of Investigation. Quedan detenidos. La expresión de shock en el rostro de Sloan cuando vio a Bensonhurst emergiendo tras Volker fue indescriptible. ¿Tú? ¿Eres una agente federal? No exactamente, respondió Bensonhurst. Digamos que soy una consultora especial. El técnico intentó alcanzar algo en su maletín, pero Volker fue más rápido. No lo intente, Herr Schmidt, o debería decir Mayor Schmidt de la antigua Stasi. Sus días de espionaje terminaron con el muro de Berlín. Mientras Volker aseguraba a los detenidos, Bensonhurst notó algo extraño en la expresión de Sloan. No era culpabilidad ni miedo lo que veía en sus ojos. Era algo más. ¿Por qué lo hiciste, Sloan?, preguntó. ¿Por dinero? ¿Poder? Sloan la miró directamente, una sonrisa triste curvando sus labios. No tienes ni idea, ¿verdad? Nunca se trató de dinero. ¿Entonces de qué? De proteger a Thaddeus, respondió Sloan, y a Blackwood Ventures. Antes de que Bensonhurst pudiera procesar esta confusa respuesta, las puertas se abrieron de golpe y un equipo de agentes federales entró en la sala, seguidos por el propio Thaddeus Blackwood, cuyo rostro reflejaba una mezcla de furia y desconcierto. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigió, su mirada saltando de Sloan a Bensonhurst y finalmente a Volker. Señor Blackwood, comenzó el agente que parecía estar al mando. Lamento informarle que hemos estado investigando un caso de espionaje corporativo y transferencia ilegal de tecnología clasificada. Su empresa ha sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera. ¿Espionaje? Thaddeus parecía genuinamente conmocionado. ¿Quién? Dieter Müller, o mejor dicho, Dieter Kleinman, exagente de la Stasi, reconvertido en empresario. Ha estado utilizando la adquisición como cobertura para acceder a su tecnología de encriptación, que tiene aplicaciones militares. Los ojos de Thaddeus se posaron en Sloan, quien mantenía una dignidad estoica a pesar de las esposas en sus muñecas. «¿Sloan? ¿Tú sabías esto?» «Lo supe hace 3 meses», respondió ella con calma. «Cuando Müller contactó por primera vez. ¿Y no dijiste nada? ¿Me traicionaste después de todos estos años?» «No, Thaddeus. Te protegí». El agente a cargo intervino. «La señorita Knickerbocker ha estado colaborando con nosotros desde que descubrió las verdaderas intenciones de Müller. Ha sido nuestra informante interna». Bensonhurst miró a Volker con confusión. Él se encogió de hombros imperceptiblemente. Aparentemente, había capas dentro de capas en esta operación. «¿Informante?», repitió Thaddeus incrédulo. «Cuando me di cuenta de lo que Müller pretendía», explicó Sloan, «sabía que no podía simplemente advertirte. Estabas demasiado entusiasmado con el acuerdo, con lo que significaría para tu legado. No me habrías creído sin pruebas. Así que contactó con nosotros», continuó el agente. «Hemos estado monitoreando la situación, esperando el momento adecuado para intervenir. Esta noche, cuando recibimos información de que planeaban un acceso no autorizado, activamos la operación». Thaddeus se volvió hacia Bensonhurst y Volker. «¿Y ustedes dos también son agentes federales?» «Es complicado», respondió Bensonhurst. «Yo solo soy Bensonhurst Williams, la mujer que ha limpiado tu oficina durante 12 años. Pero antes de eso...» Se detuvo mirando a Volker, quien asintió levemente. «Antes de eso trabajé en contrainteligencia, colaborando con agencias occidentales durante los últimos años de la Guerra Fría. Volker fue mi contacto». La revelación cayó como una bomba en la sala. Thaddeus la miraba como si nunca la hubiera visto realmente, lo cual, reflexionó Bensonhurst, era probablemente cierto. «Todo este tiempo», murmuró Thaddeus, «justo delante de mis narices». Mientras los agentes se llevaban al técnico alemán, el agente a cargo explicó que Müller ya había sido detenido en su hotel. La operación había sido un éxito completo. «Señor Blackwood», dijo el agente, «necesitaremos su cooperación en los próximos días. Habrá investigaciones, testimonios y probablemente cierta atención mediática». «Por supuesto», asintió Thaddeus, aún procesando todo lo ocurrido. «Lo que sea necesario». Cuando los agentes comenzaron a dispersarse, Thaddeus se acercó a Sloan.
No puedo creer que arriesgaras tu carrera, tu libertad. ¿Por qué no confiaste en mí? Porque te conozco, respondió ella simplemente. Habrías confrontado a Müller directamente, poniendo en peligro toda la operación. A veces, Thaddeus, la lealtad significa proteger a alguien incluso de sí mismo. Mientras Sloane era escoltada fuera, no como una criminal, sino como una colaboradora cuyo papel en la operación encubierta debía mantenerse en secreto un poco más. Bensonhurst se encontró a solas con Thaddeus y Volker en la ahora silenciosa sala de servidores. «Así que», comenzó Thaddeus, «¿quién eres realmente, Bensonhurst Williams?» Ella miró a Volker, quien le dedicó una pequeña sonrisa de ánimo, y luego a Thaddeus, el hombre que la había ignorado durante años y que ahora la veía por primera vez. «Esa», dijo, con una sonrisa cansada, «es una historia muy larga». Y mientras el amanecer comenzaba a iluminar Manhattan a través de las ventanas, Bensonhurst supo que había llegado el momento de la verdad más importante, la verdad sobre sí misma, sobre quién había sido y quién quería ser a partir de ahora. 6 meses después, Bensonhurst contemplaba Central Park desde el ventanal de su nueva oficina en el piso 48 de la Torre Blackwood. Los árboles habían comenzado a cubrirse con los primeros toques de verde, primaveral, un símbolo de renovación que resonaba profundamente en ella. El escándalo Müller, como lo habían denominado los medios, había sacudido el mundo corporativo internacional. La detención de un exagente de la Stasi por espionaje corporativo había revivido fantasmas de la Guerra Fría que muchos creían enterrados para siempre. Blackwood Ventures había emergido como víctima y héroe simultáneamente, gracias a la cuidadosa gestión de crisis orquestada por Thaddeus. La puerta se abrió sin previo aviso. Thaddeus nunca había sido de los que llaman, y el CEO entró con su energía característica, aunque ahora templada por un nuevo respeto hacia ella. «¿Lista para la reunión con los japoneses?», preguntó, colocando una taza de café sobre su escritorio. «He oído que eres bastante buena con el japonés también». Bensonhurst sonrió. «Suficiente para mantener una conversación básica. Para lo técnico, necesitaremos un intérprete profesional». «Siempre tan modesta», respondió Thaddeus, sentándose frente a ella. «A propósito, acabo de firmar los documentos. Desde hoy oficialmente eres la directora del nuevo Departamento de Relaciones Internacionales». Bensonhurst asintió, agradecida pero no sorprendida. Este nombramiento había estado en proceso durante meses, tras un periodo de transición en el que había demostrado no solo sus habilidades lingüísticas, sino también su aguda comprensión de las dinámicas empresariales internacionales. «¿Has tenido noticias de Sloane?», preguntó, cambiando de tema. La expresión de Thaddeus se ensombreció ligeramente. «Está bien, el programa de protección de testigos le ha proporcionado una nueva identidad en algún lugar del Medio Oeste. Envía mensajes codificados ocasionalmente». El papel de Sloane había sido quizás el más sorprendente de toda la operación. Mientras Bensonhurst y Volker habían actuado por iniciativa propia, Sloane había sido reclutada oficialmente por el FBI meses antes, cuando descubrió comunicaciones sospechosas entre Müller y conocidos operativos de inteligencia extranjera. «¿Y cómo va la recuperación de la empresa?». «Mejor de lo esperado», respondió Thaddeus. «Perder el acuerdo con Müller fue un golpe, pero la publicidad positiva por ayudar a desmantelar una red de espionaje ha atraído nuevos inversores». Ironías de la vida. Bensonhurst pensó en todas las ironías que habían marcado su existencia. Cómo su pasado en inteligencia, del que había huido durante décadas, había resultado ser su salvación. Cómo años de invisibilidad como mujer de la limpieza le habían proporcionado un conocimiento interno de Blackwood Ventures que ningún ejecutivo podría igualar. «¿Alguna noticia de tu amigo Volker?», preguntó Thaddeus, intentando sonar casual, pero sin conseguirlo del todo. «Regresó a Alemania», respondió ella escuetamente. Había mantenido su promesa. Después de que la operación concluyera, Volker había desaparecido de su vida. Una última cena, un adiós sin promesas falsas ni sentimentalismos excesivos. El pasado finalmente cerrado. «Nunca me contaste toda la historia», observó Thaddeus. «Sobre Berlín, sobre cómo terminaste limpiando oficinas después de ser una... ¿qué? ¿Espía? ¿Agente? Consultora de seguridad», corrigió ella con una pequeña sonrisa. «Y tienes razón, nunca te conté toda la historia.
Algunos secretos merecen permanecer enterrados. Tadeusz la estudió por un momento. ¿Sabes? Durante años pasé junto a ti sin verte realmente. Me pregunto cuántas personas extraordinarias ignoramos todos los días simplemente porque no encajan en nuestra estrecha definición de importante. Es una lección que todos aprendemos eventualmente, respondió ella, si tenemos suerte. El intercomunicador sonó, anunciando la llegada de la delegación japonesa. Mientras se levantaban para dirigirse a la sala de conferencias, Tadeusz se detuvo en la puerta. Bensonhurst, dijo, utilizando su nombre de pila por primera vez, sé que es tarde para decir esto, pero lo siento, por todos los años que fui ciego a tu valor. Ella asintió, aceptando la disculpa sin necesidad de dramatizarla. La vida raramente sigue el camino que planeamos, Tadeusz, pero nunca es tarde para cambiar de dirección. Mientras caminaban juntos por el pasillo, Bensonhurst reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida, de agente encubierta a mujer de la limpieza y ahora a ejecutiva respetada. Todas esas identidades eran parte de ella, capas que habían formado a la mujer que era hoy. En su bolsillo llevaba la única cosa que había conservado de su pasado con Volker, una vieja fotografía de Berlín, tomada justo antes de la caída del muro. No como recuerdo romántico, sino como recordatorio de que las barreras más formidables, ya sean muros de hormigón o techos de cristal, eventualmente caen. Y mientras entraba en la sala de conferencias, donde un grupo de empresarios japoneses se ponía de pie para saludarla con respeto, Bensonhurst Schaffer Williams supo que finalmente había encontrado su lugar, no en las sombras de la inteligencia ni en la invisibilidad del servicio, sino en la plena luz del reconocimiento de sus talentos. Ohayu gozaimasu, saludó con una reverencia perfectamente calibrada. Bienvenidos a Blackwood Ventures. Su voz era firme y clara, la voz de una mujer que ya no necesitaba esconderse. Una mujer que había descubierto que, a veces, los talentos más extraordinarios permanecen ocultos a simple vista, esperando el momento adecuado para brillar, y mientras la reunión comenzaba en algún lugar del edificio, una nueva empleada de limpieza pasaba su trapeador por pasillos relucientes, invisible para la mayoría. Bensonhurst se había asegurado personalmente de que su solicitud incluyera una nota especial, revisar cuidadosamente todas las habilidades adicionales, porque si algo había aprendido en su extraordinario viaje, era que el talento puede encontrarse en los lugares más inesperados. Solo hay que tener la sabiduría de mirar más allá de las apariencias. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal, compártelo con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias emocionantes.